Este año vamos a cumplir con la tarea del quinto simulacro nacional de evacuación y simulacros que tengan que ver con actuar frente a amenazas de origen de la naturaleza en cada región del país. Por eso queremos que cada uno de los componentes de los consejos municipales para la gestión de riesgo de desastres se preparen, convoquen y actúen de una manera coordinada y realicen el quinto simulacro nacional. Será el día 5 de octubre a las 10 de la mañana. Todo el país va a estar pendiente de nuestros movimientos, va a estar pendiente de nuestras rutas de evacuación, van a estar pendientes de todo lo que se puede recoger como enseñanza de este quinto simulacro. Por eso para nosotros la institucionalidad de este simulacro representa algo muy importante en materia de reducción de riesgo. Recuerden que en los desastres no se salvan los más fuertes, siempre se salvan los más preparados y reducir el riesgo es la mejor opción que tenemos. Muy buenos días, queridos participantes de este segundo webinar preparativo para el simulacro nacional, la quinta versión del simulacro nacional para la preparación para la respuesta. Es un saludo muy especial en función de poder fortalecer las capacidades locales, regionales, para precisamente la respuesta a las emergencias, en función de un instrumento que está planteado, dispuesto por la Ley 1523 de 2012, para este ejercicio, que es la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias. En esta ocasión, la Unidad Nacional y el Sistema Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres quiere convocar tanto a las gobernaciones como a los municipios y demás entidades que quieran participar del quinto simulacro nacional de respuesta a emergencias, en función precisamente de fortalecer la construcción de esa estrategia municipal y estrategias departamentales, de manera tal que precisamente fortalezcamos el ejercicio de cómo responder ante diferentes situaciones, emergencias que se pueden presentar en las localidades, y no solamente enfocarnos a uno u otro escenario en particular, sino a las prioridades que están definidas precisamente por la estrategia y por el Plan Municipal para la Gestión de Riesgo de Desastres. Temas fundamentales que tienen que haber sido discutidos por los consejos de gestión de riesgo departamentales, municipales, y que es el momento de precisamente ponerlos a prueba con el simulacro nacional. Pues un poco para poner en contexto a quienes recientemente se acaban de conectar a nuestra teleconferencia, iniciamos con 2 videos de saludo del señor director general de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el doctor Carlos Iván Márquez Pérez, y seguido un saludo también de bienvenida e introductorio a esta teleconferencia del señor subdirector para la reducción del riesgo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el arquitecto Iván Hernando Caicedo Rubiano. Habíamos iniciado los primeros minutos de la teleconferencia con una breve presentación introductoria, y pues es la que quisiera nuevamente repetir, un poco entendiendo la situación técnica presentada, y que muchos de los que se conectaron pues no pudieron escuchar la referencia de la primera diapositiva. Entonces nuevamente mostramos la primera diapositiva, nuevamente agradeciendo que se hayan conectado, que estén con nosotros en esta teleconferencia, y estaba diciendo que nuestro quinto simulacro nacional de respuesta a emergencias es el evento que tenemos programado para desarrollarse el día 5 de octubre del 2016. Este miércoles, día hábil, nos va a permitir entonces que la participación sea mayor del sector escolar, del sector industrial, del sector comercial. La hora asignada para iniciar el ejercicio en los municipios que vayan a participar sería entonces las 10 de la mañana. Esa es como la primera entonces invitación. La fecha, 5 de octubre del 2016, 10 de la mañana, día hábil, y eso nos va a permitir entonces tener una mayor participación. Y aquí viene, digamos, el segundo mensaje, y es que el simulacro nacional se constituye entonces en una oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Para poner a prueba instrumentos
de respuesta a emergencias, protocolos, planes de contingencia empresariales, planes escolares de evacuación, o sea, muchos instrumentos de planificación que hoy en día existen, que se manejan en todos los niveles, y el más importante de ellos, pues la estrategia municipal de respuesta a emergencias, que ante la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, adoptada mediante la Ley 1523 de 2012, pues es un instrumento que están obligados a tener todos los municipios del país. Entonces, veámoslo, y ese es el segundo mensaje, como decía, como la oportunidad para que en un simulacro, en el marco de un simulacro nacional, podamos entonces en el municipio poner a prueba la estrategia municipal de respuesta a emergencias y los demás instrumentos de planificación que existan frente a alguna respuesta. El tercer mensaje en esta primera diapositiva de introductorio es que aquí tenemos una diferencia con los demás eventos que hemos hecho en las versiones anteriores, y es que aquí nos estamos enfocando en instrumentos de planificación y ponerlos a prueba, pero no estamos dejando de lado lo que siempre hemos hecho, que es también la oportunidad para desarrollar todos estos esquemas de evacuación que se tienen. Entonces, la invitación es para que los municipios, además de la evacuación que suelen hacer en los simulacros nacionales, pues también pongan a prueba entonces su estrategia municipal de respuesta a emergencias. Tenemos un eslogan este año: me informo, planifico y respondo. Aquí también marcamos una diferencia con respecto a los eventos anteriores y con simulacros que normalmente se programan en el nivel local. Normalmente los simulacros los limitamos mucho a la sola evacuación, o los limitamos mucho a poner a prueba, digamos, un mecanismo de coordinación entre 2 o 3 organismos de respuesta. Pero aquí lo que queremos decir un poco más allá es ampliar el alcance, y lo que queremos, y también es la invitación, es que en el nivel municipal el simulacro se programe y se organice sobre sus escenarios de riesgos. Eso significa que primero entonces tengo que informarme sobre qué tipos de escenarios son los que tengo en mi municipio, sobre qué riesgos estamos expuestos. Sobre esa información hago todo un proceso de planificación y desarrollo en el simulacro, como su nombre lo dice, me han simulado una propuesta o un esquema de respuesta frente a alguna eventualidad. Esto nos va a permitir entonces, año tras año, cada simulacro nacional, que sea la oportunidad para ir mejorando también las capacidades de respuesta locales. Nuevamente entonces le damos la bienvenida a esta segunda teleconferencia de organización del simulacro nacional. Vamos a hacer una par de presentaciones, la introductoria que estoy haciendo en este minuto. Les vamos a comentar también cómo sería el proceso de inscripción de los municipios al ejercicio nacional, y terminaríamos con una siguiente presentación que les da un poco más de información y de orientación sobre cuáles serían los pasos, el paso a paso para un proceso de organización de un simulacro en el municipio. Al final daremos entonces las respuestas a todas las preguntas que mediante el chat ustedes nos hagan. Por eso las invitaciones es que no nos pregunten por el chat sino hasta terminada la última presentación, porque seguramente cuando ustedes vayan escuchando y viendo la presentación, quizá van a ir aclarando las dudas que tengan, y las que no se pudieron aclarar, esas sí nos las expresan a través del chat al final de la última presentación. Es un poco como las reglas de juego que queremos con ustedes trabajar en esta teleconferencia. Entonces iniciamos contándoles cuál es el objetivo principal de este quinto simulacro nacional de respuesta a emergencias. Miren el nombre, ya no es como las versiones anteriores, simulacro nacional de evacuación por sismo. Aquí cambiamos un poco, más adelante les vamos a explicar por qué. Nos estamos enfocando a la respuesta en emergencias sobre alguna eventualidad. Ya les vamos a contar con más detalle por qué este cambio. La idea es ampliar un poco más el alcance. Tenemos entonces unos objetivos, y el objetivo general es precisamente mejorar lo que corresponde a la planeación,
la coordinación y la comunicación. Digamos que dentro del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, más específicamente en el nivel local, en el nivel municipal, es muy importante que todas las entidades que hacen parte del sistema tengan y mejoren y fortalezcan esos procesos de planificación o de planeación, de coordinación y de comunicación para la respuesta. Y digamos que lo que apunta a este simulacro nacional es a brindar ese espacio para poder mejorar mediante un simulacro, un ejercicio simulado, estas capacidades. Ahora, esa planeación, esa coordinación, esa comunicación es entre ¿quiénes? Las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Y aquí vamos mucho más allá de las solas entidades de socorro o entidades operativas. Aquí estamos hablando de todas las entidades públicas, todas las entidades privadas y obviamente la comunidad. Y aquí viene una invitación más. En estos procesos de organización del simulacro municipal que ustedes estén adelantando, hay que vincular de alguna manera a las organizaciones sociales y comunitarias. Finalmente ellos también son Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y ellos en un evento real también tienen un rol. Entonces en este simulacro hay que incluirlos de alguna manera. Entonces ahí tenemos una nueva invitación. Entonces estos procesos de planeación, de coordinación y de comunicación con las entidades públicas, privadas y con la comunidad son precisamente para mejorar la respuesta, hacerla más efectiva frente a las emergencias. Y el simulacro nacional entonces nos brinda esta oportunidad. ¿De qué manera? Poniendo entonces a prueba la efectividad de lo que yo decía hace un rato, de ese instrumento de planificación tan importante como es la Estrategia Municipal de Respuesta a Emergencias. En este minuto podemos encontrar municipios que no tienen formulado una estrategia municipal de respuesta a emergencias. Es la oportunidad de que en este periodo de tiempo previo al simulacro nacional lo formulen para que lo pongan a prueba en el simulacro. Tenemos otro grupo de municipios que sí lo tienen, pero que requieren actualizarlo. Bueno, el simulacro nacional se constituye en otra oportunidad para que puedan en el ejercicio, sobre los aciertos y los desaciertos, poder mejorar y actualizar la estrategia municipal de respuesta que tengan elaborado. Segundo, pues mejorar la articulación de la estrategia de respuesta con los planes sectoriales. Entonces aquí ya involucramos al sector escolar, al sector industrial, al sector comercial. Cada una de estas entidades que hacen parte de estos sectores tienen sus propios instrumentos de planificación. Es la oportunidad de que se articulen con la estrategia municipal de respuesta a emergencias. Y el ejercicio, como se plantea, es para que en el nivel municipal todos ellos participen de alguna manera y pongan todos a prueba esos instrumentos, además de fortalecer esa coordinación, esa concurrencia que tiene que existir para un ejercicio de esas características. Tercero, pues los mecanismos de coordinación. La idea es entonces fortalecerla y la instancia donde se genera esa coordinación es el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. Entonces, ¿qué mejor que en el marco de un simulacro el Consejo Municipal se reúna y tome decisiones? Mejore esa comunicación entre quienes hacen parte de esta instancia de toma de decisiones y puedan mejorar también esa coordinación. Y finalmente, pues otro de nuestros objetivos con el simulacro nacional es que se da la oportunidad también para evaluar los sistemas de comunicaciones que existan en el municipio y los sistemas de alarma o sistemas también de alerta temprana. Es la oportunidad también de ponerlo a prueba. Todos estos elementos que se ponen a prueba en un simulacro, pues la idea es poder identificar cuáles son los aciertos y cuáles son los desaciertos. Y sobre los desaciertos poder entonces en los futuros simulacros ir mejorando. Es mejor equivocarse en un simulacro y no equivocarse o tener fallas en un evento real. Por eso siempre el mensaje que hemos dado desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo es que todo ejercicio de simulación o simulacro, como lo va a ser el quinto simulacro nacional de respuesta a emergencias, sea la oportunidad para poder mejorar coordinación, planeación, comunicación, instrumentos de respuesta, llámese estrategia municipal de respuesta a emergencias, llámese en protocolos de respuesta específicos, llámese en planes de contingencia empresariales,
llámese planes de gestión del riesgo comunitario, en fin. Aquí podemos poner a prueba todos estos elementos de una manera coordinada y participativa. Vamos a mostrar un poco en qué consiste la cronología de este quinto simulacro nacional de respuesta en emergencias. Nosotros tenemos acá, bueno, todo ejercicio de simulación y simulacro tiene 3 etapas. Una etapa de planeación y organización, que es en la que nos encontramos en este minuto, la etapa de ejecución del ejercicio y una etapa posterior a la ejecución del ejercicio, que es donde se evalúa el ejercicio. Decía que nosotros en este minuto estamos en la etapa de planeación y organización. Es todas estas semanas hasta la víspera del ejercicio nacional, y es la oportunidad entonces para que los municipios puedan, en este periodo que nos queda, que son aproximadamente 2 meses, organizar cómo va a ser su simulacro municipal. Para ello, durante este periodo de tiempo, tenemos entonces 2 momentos, para llamarlo de alguna manera. Uno de ellos pues son las teleconferencias, de la cual la del día de hoy es la segunda. Allí en la cronología aparecen las fechas de las siguientes, voy a recordarlas. La siguiente sería el 25 de agosto, que es nuestra tercera teleconferencia. Luego en la víspera del simulacro, el 3 de octubre, y una programada para después del simulacro, que sería el 10 de octubre. La programamos después del simulacro con el propósito de tener un espacio donde podamos un poco consolidar y en marco de la teleconferencia contar cómo nos fue en el simulacro nacional. Va a ser como más de cierre esa teleconferencia del 10 de octubre. Ese es un momento. Y el otro momento pues es el periodo de inscripciones. De acuerdo a nuestro cronograma de simulacro nacional, tenemos un periodo de inscripciones. Esto ya no es primera vez, en las versiones anteriores siempre hemos tenido habilitado un espacio o un momento para que los municipios se inscriban formalmente con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo a través de las gobernaciones departamentales. Este año no va a ser la excepción, vamos a manejar el mismo mecanismo, y el periodo de inscripciones entonces para el simulacro nacional iniciaría a partir del próximo lunes 1 de agosto del 2016 y se extiende hasta el día 4 de octubre del 2016, o sea, un día antes del simulacro nacional. Ese es el periodo que se tiene de inscripciones. Voy a precisamente entonces a explicar en estos últimos par de minutos en qué consiste ese proceso de inscripción, porque hemos tenido muchas preguntas en las últimas 2 semanas, especialmente de los municipios y de los departamentos, de cómo va a ser ese proceso de inscripción municipal. Bien, quiero empezar hablando de este proceso de inscripción diciendo que en esta oportunidad vamos a habilitar una plataforma virtual. Va a ser una plataforma que va a estar habilitada desde este fin de semana y disponible a partir, como les decía, del lunes 1 de agosto, que es la fecha en que inicia el periodo de inscripciones. Y en esa plataforma virtual es donde se van a registrar los municipios. Esa es, digamos, la primera novedad con respecto a la plataforma. La segunda es que la inscripción no la van a hacer directamente los municipios en esa plataforma. Los municipios tendrán que inscribirse con su gobernación departamental. Y será la gobernación departamental, a través de la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, quien tenga acceso a esta plataforma virtual. Lo hemos planteado de esta manera porque tecnológicamente es mucho más manejable, más fácil tener 32 cuentas de acceso a la plataforma, una para cada departamento, que 1.102, 1.103 cuentas, una para cada municipio. Entonces, siguiendo un poco lo que hemos hecho en los años anteriores, en las versiones anteriores, el proceso de inscripción sería exactamente igual. Los municipios se inscriben con su oficina departamental de gestión del riesgo y será la oficina departamental de gestión del riesgo quien, mediante una cuenta y un password que nosotros le vamos a asignar, ingresa a la plataforma y sube la información suministrada por los municipios que se van a inscribir.
¿Cómo es ese proceso de inscripción municipio hacia la gobernación departamental? Hemos dispuesto, como en las versiones anteriores también, de un formato. Ese formato, voy a abrirlo en este minuto, es un formato muy sencillo, de una sola página, que pide una información básica para un municipio que va a participar y que está en su proceso de organización del simulacro municipal. Este formato tiene 3 partes. La primera es la de información general. En ella se registra el nombre del departamento, el nombre del municipio y el código DANE del municipio, para identificar qué municipio es el que se está inscribiendo. La segunda parte es la información técnica. Es una información que requiere la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres para poder saber cómo va a ser la participación de cada municipio. Esta información técnica pregunta 3 cosas. La primera es si va a poner o no a prueba su estrategia municipal de respuesta a emergencias. Segundo, es sobre qué fenómeno amenazante va a realizar su simulacro municipal. Aquí nosotros hemos planteado 5 opciones que, digamos, son los eventos amenazantes que, de materializarse, son los que generarían mayor impacto en el país. Sismo, tsunami, erupción volcánica, ciclón tropical, entiéndase en el mayor de los casos huracán, e inundación. Sin embargo, habilitamos una 6ª opción que lo denominamos otro, para que el municipio, si no lo va a hacer sobre ninguno de los anteriores, pues marque otro y seguidamente identifique y señale cuál es ese otro fenómeno amenazante sobre el cual van a desarrollar su simulacro nacional. Voy a citar un ejemplo. Hay un municipio, ciudad capital de la costa caribe colombiana, que ya decidió que su simulacro distrital lo van a hacer sobre un evento de origen tecnológico. Un evento tecnológico que se va a originar por un evento natural, pero digamos que todo lo que va a acontecer va a ser con relación a una actividad tecnológica. Entonces, por ejemplo, puede ser para marcar otro y definir e indicar en el espacio que se figura allí más abajo que es un evento de origen tecnológico. Y lo tercero que se pregunta en esta segunda parte del formato es la participación, es cuántas entidades del sector público, cuántas entidades del sector privado y cuántas organizaciones sociales y comunitarias van a participar. Es muy importante estas cifras que se pongan allí porque nos va a permitir después comparar lo planificado versus lo realizado. Entonces podremos ver cómo va a ser esa participación de los que manifiestan el interés de participar, de las instituciones que manifiestan el interés de participar versus las que participen realmente en el ejercicio. Y también nos interesa conocer con este indicador es la participación por sector, lo público, lo privado y lo comunitario. Por eso es muy importante que cuando el municipio diligencie este formato de inscripción ante la gobernación departamental, pues ponga las cifras las más aterrizadas posibles que se tengan en ese momento. Y la tercera parte ya es, digamos, la información, los datos de contacto. Le hemos denominado información operativa, pero se refiere específicamente a los datos de la persona que en el municipio será el enlace o el contacto directamente con la gobernación y con nosotros desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para cualquier tema asociado al simulacro nacional. Entonces, por eso en esa tercera parte se pide el nombre completo, la cédula, el cargo y los números de contacto, celular, correo electrónico, teléfono fijo. De tal manera que podamos tener una base de datos de los contactos de todos los municipios que estén inscritos. Como pueden ver, entonces son es un formato muy simple, 3 partes, información que no es complicada. Lo que sí pedimos es que este formato para diligenciarse pues sea obviamente consensuado toda la información en el nivel del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres.
y que sea entonces la alcaldía municipal o alcaldía distrital quien formalice ese formato mediante un oficio firmado por el alcalde, donde se comprometa a desarrollar, manifieste su interés en participar, pero también se comprometa en desarrollar el simulacro en el nivel municipal. Entonces, digamos que para terminar en esta última diapositiva, el proceso de inscripción es municipio o la gobernación a través de un documento formal, un oficio, donde el alcalde manifiesta compromiso, manifiesta que va a haber participación de lo público, lo privado y lo comunitario, y se adjunta el formato entonces que es el que acabamos de presentarles. Una vez el departamento recibe esta información, como les decía, y después de recibir la cuenta de acceso a nuestra plataforma virtual, esa misma información entonces la sube a la plataforma. Aquí tengo una muestra de cómo es lo que va a ver en la plataforma. Es una página muy simple también, inicia con el logo del simulacro, titulado Inscripción de municipios. Esto es lo que se va a visualizar una vez el contacto del departamento haya ingresado con su password y pregunta exactamente lo mismo que se pide en el formulario de inscripción del municipio. Se escribe en la primera espacio qué municipio, qué departamento corresponde, pregunta sí o no si pondrá a prueba la estrategia municipal para la respuesta en emergencias. Ahí solamente hay una opción, solo se puede escoger una de las dos opciones, o sí o no. Eso ya nos lo va a decir el formulario que el municipio presentó. Sobre qué fenómeno amenazante realizará el simulacro, ahí están las 6 opciones. Si se escoge la opción de otro, pues entonces se va a habilitar un espacio adicional para colocar cuál. Luego va a preguntar cuántas entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo participarán en el simulacro municipal, y como está tal cual como está en el formulario que el municipio entrega en su proceso de inscripción, se ponen las cifras de las entidades públicas, las cifras de la entidad privada y las cifras de las organizaciones sociales y comunitarias. Y finalmente, el último espacio es para poner allí cuál es el número de personas que se tiene contemplado evacuar. Se da la opción de guardar y queda entonces formalmente inscrito el municipio ante la plataforma virtual que va a quedar, nuevamente lo digo, disponible a partir del próximo lunes 1 de agosto. Aquí hay una cosa muy importante. Como es el departamento o la persona que en la gobernación se designó para ingresar a la plataforma y subir esta información por municipios, es muy importante que sepan las gobernaciones departamentales que la información que se sube solamente se puede subir una única vez. No hay opción de corregir cifras, no hay opción de cambiar fenómeno amenazante, no hay opción de cambiar meta esperada de personas a evacuar. Por eso es muy importante que este ejercicio se haga al final, cuando ya se tiene todo formalizado. Digo, en el momento de subir a la plataforma. Tenemos 2 meses de periodo de inscripción, así que no hay prisa. Tenemos tiempo suficiente para que los municipios planifiquen muy bien cómo va a ser el simulacro, tengan esta información muy aterrizada, muy clara, y cuando ya esté consensuada y muy clara, ya entonces lo pueden formalizar ante la gobernación o la Oficina de Gestión del Riesgo Departamental para que ellos esa información la puedan entonces subir a la plataforma virtual. En eso consiste entonces el proceso de inscripción. Quiero terminar esta presentación indicando que tenemos un correo electrónico disponible para responder, atender, orientar a los municipios, y es simulacro@gestiondelriesgo.gov.co. Nosotros estamos recibiendo desde hace más o menos 2 semanas muchos correos de los municipios en especial
pidiéndonos información, preguntándonos de cómo pueden ellos organizar. Y digamos que es un espacio más, además de estas teleconferencias, que se brindan para poder tener una mayor información. Finalmente, además del correo electrónico, también quiero contarles que tenemos habilitado desde la mañana de hoy un micrositio exclusivamente del quinto Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias. Este micrositio se ingresa a través de la página web institucional de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, y es www.gestiondelriesgo.gov.co. Y ahí aparece un banner, se ingresa por el banner y llega al micrositio donde está toda la información relacionada con este quinto Simulacro Nacional. Vamos a estarlo enriqueciendo en la medida en que va pasando el tiempo. Vamos a empezar, originalmente está en él una información que ya habíamos publicado anteriormente, como por ejemplo la circular 036 del 20 de mayo del 2016, que fue la primera circular que se salió haciendo referencia al Simulacro Nacional. Vamos a subir también allí, a colgar los videos institucionales. Cuando tengamos el afiche diseñado, pues lo vamos a tener allí para que también lo puedan descargar. Toda la información relacionada con el quinto Simulacro Nacional la van a encontrar en ese único lugar, en el micrositio que vamos a tener disponible, disponible desde la mañana de hoy, y que vamos a seguir enriqueciendo en las próximas semanas. Tenemos entonces el micrositio, tenemos el correo electrónico, y tenemos estos espacios, las teleconferencias. Esta es la segunda, hay 3 más en agenda que van a ser momentos también para interactuar con ustedes y poder brindarles toda la orientación que necesitan. Adicional, o más bien complementario a la orientación que estarían obligados a brindar, obviamente, las oficinas departamentales de gestión del riesgo de desastres. Bien, eso es, digamos, entonces la primera parte de esta presentación. Como les digo, todas las preguntas, por favor, después de la segunda parte de la presentación, para poder entonces concentrarnos en las respuestas solo hasta el final. Quiero aprovechar también entonces para presentar a mi compañera de mesa, que no he tenido la oportunidad de presentar, es Sandra Liana Martínez. Ella se hará cargo entonces de nuestra segunda presentación y nos va a orientar un poco más sobre cómo va a ser o cómo pueden ustedes organizar su simulacro municipal. Buenos días. Bien, vamos a iniciar entonces con esta segunda parte de nuestra videoconferencia de hoy. Vamos a tratar varios puntos que van a estar enfocados al paso a paso que debemos seguir en los territorios para poder planificar de manera efectiva nuestro simulacro. Entonces vamos a recordar un poco el objetivo que tenemos para nuestro simulacro. Y en ese sentido entonces vamos a recordar que nuestro objetivo fundamental es mejorar la planeación y la coordinación entre las entidades públicas, privadas y la comunidad. Y en eso es muy importante que tengamos en cuenta que probar la planeación, la coordinación, la comunicación y esos instrumentos de planificación de los que nos hablaba Nelson incluyen sus estrategias municipales, sus planes municipales de gestión del riesgo, y ahora vamos a ver por qué también están incluidos acá, los planes de contingencia con los que cuentan las empresas, los colegios y las diferentes entidades presentes en el sector. Entonces es un conjunto de actores y de muchas actividades que podrían poner a prueba durante este simulacro. Vamos a hablar de 7 puntos durante esta presentación. Vamos a hablar primero de los escenarios, vamos a ampliar un poco esa información y cómo ustedes pueden enfocar la definición del escenario en sus territorios, la definición de los objetivos y el alcance, el equipo de trabajo, quiénes participan, el plan de trabajo, la elaboración del guión, los recursos, instalaciones y servicios. Vamos a estar hablando entonces de estos 7 temas en la videoconferencia del día de hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa, por favor, mientras conectamos la presentación. ¿Sí? Vale, creo que estamos bien. Entonces, empecemos con el primer punto,
hablando del escenario sobre el que vamos a desarrollar el simulacro, no sin antes recordarles que ustedes deben hacer dos procesos paralelos durante estos 2 meses que nos quedan para la ejecución del simulacro, y es la planeación del ejercicio más la actualización de su estrategia municipal de respuesta. El simulacro cobra sentido en el momento en que ustedes deciden poner a prueba sus estrategias municipales. Eso no quiere decir que si no la tienen no pueden participar, por supuesto que sí, pero el ideal es que ustedes puedan aprovechar ese instrumento de planificación y un escenario como este del nivel nacional para que lo pongan a prueba ese día. Entonces, con relación a los escenarios, entonces les recomendamos que se dirijan a sus planes municipales de gestión del riesgo, porque es allí donde ustedes han realizado la definición de los escenarios de riesgo, sus características, sus consecuencias, los impactos esperados, y ese va a ser el instrumento orientador. Recuerden que la estrategia municipal de respuestas es el marco de actuación para la atención de la emergencia, pero esta parte de la definición de los escenarios ustedes la van a encontrar en sus planes municipales. De manera que si lo tienen desactualizado o están en elaboración de este instrumento tan importante, pues va a ser fundamental para que ustedes puedan tomar la decisión de cuál escenario van a recrear. Allí van a encontrar entonces, dentro de su priorización de escenarios de riesgo, algunos que van a generar un gran impacto, pero que son poco frecuentes, por ejemplo un sismo, en el caso de la costa pacífica un tsunami, y hay otros que son mucho más frecuentes, tienen una mayor recurrencia, pero generan menor impacto. Entonces ustedes pueden decidir entre esos dos cuál les va a permitir medir de manera más efectiva sus instrumentos de planificación. El que genera mayor impacto y es poco recurrente, o el que es más recurrente pero genera menores afectaciones. En ese sentido, entonces, nosotros hemos generado unos escenarios del orden nacional que están enfocados en los de mayor impacto, los que nosotros llamamos eventos extremos, que son de poca frecuencia en el país, pero que cuando ocurren sí generan un impacto considerable en la cotidianidad del desarrollo de las funciones de los territorios. Como les decía Nelson, entonces tenemos distribuidos unos escenarios en el territorio. Entonces vamos a hablar primero del escenario sísmico, que vamos a tener específicamente dos, uno para la costa pacífica y otro que va a tener una influencia principalmente sobre la zona andina, la región andina y parte de la costa atlántica. El segundo escenario es el que está ligado a ese sismo que se generaría sobre el Pacífico colombiano y que nos desencadenaría un tsunami. El tercer escenario son las erupciones volcánicas, y allí entonces tenemos 4 regiones que se pueden concentrar en ese escenario. El primero es el volcán Nevado del Ruiz. Entonces todos los municipios que están, según el mapa de amenaza, ubicados en la zona de influencia del volcán, pues podrían entrar a participar. Les recuerdo que pueden ingresar a la página del Servicio Geológico Colombiano. Allí está el nuevo mapa de amenaza del volcán Nevado del Ruiz, versión de noviembre del 2015. Es muy importante que lo consulten porque puede que haya cambios y sus municipios hayan tenido también cambios ahí con respecto a la exposición frente a la amenaza. Entonces lo pueden consultar. El segundo escenario de erupciones volcánicas sería el volcán Cerro Machín. Allí también pueden entrar a la página del servicio y descargar el mapa de amenaza y ver sus municipios con respecto a ese mapa cómo están. Y ahí vale la pena decir que frente a los escenarios de volcán Nevado del Ruiz y volcán Machín, ya tienen una experiencia previa. En el 2012 hicimos un simulacro para el volcán Nevado del Ruiz, entonces ya tenemos un conocimiento y unas lecciones aprendidas de ese ejercicio, y en el 2014 hicimos el simulacro en el volcán Cerro Machín. De igual manera, en el volcán Chiles, que tiene su influencia principalmente sobre el municipio de Cumbal en el Nariño, también tuvimos un simulacro el año pasado, en noviembre. Entonces digamos que ya tienen unas experiencias que pueden aprovechar para potencializarlas y ponerlas a prueba en este simulacro del 2016. Y el cuarto escenario entonces será el volcán Nevado del Huila. Allí también tenemos una fortaleza muy grande frente al trabajo en gestión de riesgo que hemos desarrollado allí en asociación con otras entidades. Entonces también pueden aprovechar los 7 municipios que están en esa zona de influencia para poner a prueba su estrategia en este simulacro con base en una posible erupción de este volcán.
El cuarto escenario que proponemos del orden nacional es el de huracanes, que está focalizado, por supuesto, a la costa caribe colombiana y a las áreas insulares de San Andrés y Providencia. Allí en San Andrés y Providencia ya tenemos también antecedentes, realizamos un simulacro en el 2014, en La Guajira también estuvimos realizando un simulacro de huracanes en el 2012, entonces también hay unas experiencias que pueden recoger de allí y traerlas nuevamente a este simulacro. Lo que no salió tan bien, pues vamos a ver si en estos años hemos trabajado y hemos mejorado, y ahí podremos ver y también medirnos un poco frente a la gestión que hemos hecho durante el tiempo que ha transcurrido desde la realización de esos simulacros a este año. Entonces también va a ser muy importante y creo que va a ser un instrumento fundamental y una información bien valiosa para ustedes para ver cómo estamos ejecutando la gestión del riesgo en el municipio y si hay cambios o avances. Y el último escenario que proponemos es un escenario de tsunami, también un evento extremo, que estamos localizando sobre la costa pacífica, a raíz de ese escenario sísmico que hablamos al comienzo, que se estaría dando en la zona de subducción y que afectaría a los municipios desde Tumaco hasta Chocó, Jurado en la parte superior de nuestro país. Entonces, tenemos esos 5 escenarios. Nelson les decía algo muy importante frente a los escenarios, y es que el fenómeno desencadenante, llámese sismo, huracán, tsunami, desencadena otros fenómenos u otros eventos. Y en eso es que nosotros podemos empezar también a pensar cómo vamos a construir ese escenario. Nosotros les vamos a dar una información base del orden nacional que les va a servir a ustedes, pero ustedes deben aterrizar eso a sus territorios. Entonces, por ejemplo, un sismo no es solamente el sismo, ¿cierto? Sino que después podemos tener, dependiendo la configuración y las características propias de su territorio, pueden haber movimientos en masa, flujos de lodos, represamiento en ríos, incendios, colapsos de estructuras y otros fenómenos que se desencadenan a partir del sismo. Entonces ustedes pueden ver, bueno, en mi zona, mi municipio tiene laderas, entonces pueden unir el sismo que les desencadenó un deslizamiento, entonces eso les va a ayudar a ustedes también a construir un escenario real y probable que se pueda presentar en sus territorios. De igual manera, una erupción volcánica pues tiene otros fenómenos que ustedes pueden ver descritos muy claramente en las leyendas de los mapas de amenaza. Los huracanes igualmente representan varios fenómenos de vientos, de aumento en las mareas, de aumento de lluvias. Entonces todo esto les va a ayudar a ustedes a aterrizarlo en el territorio para poderlo desarrollar. Recuerden que todos los efectos y los impactos esperados de cada uno de esos eventos están y deben estar en sus planes municipales de gestión del riesgo en el capítulo de escenarios de riesgo. Ahí es donde ustedes van a encontrar cuáles son los eventos que pueden impactar a su municipio, cuáles son los impactos esperados, las consecuencias, cuáles son los elementos expuestos en términos de personas, de infraestructura, de líneas vitales, de infraestructura esencial. Entonces todo eso lo deben tener ustedes en cuenta a la hora de definir su escenario, el escenario en el que van a basar su simulacro. Bien, ya teniendo entonces nuestro escenario escogido, ya ustedes definen en sus territorios cuál van a desarrollar, entonces se van a plantear los objetivos y el alcance. Para definir el objetivo y los objetivos específicos de su simulacro específico en los territorios, entonces la primera pregunta que se deben hacer es ¿qué quiero lograr? ¿Cierto? ¿Qué quiero? ¿Cuál es mi meta en este simulacro? Y la segunda, ¿qué aspectos quiero fortalecer o probar durante el ejercicio? ¿Quiero probar la estrategia completa? Quiero probar un protocolo específico, quiero probar los procedimientos de toma de decisiones, la delegación de funciones, el cumplimiento de los roles. Entonces ustedes se hacen esas preguntas y con base en eso definen su objetivo. Esa definición de objetivos y toda esta parte de planeación la deben realizar un grupo de personas. Nosotros aconsejamos siempre que sea un grupo no muy grande, tampoco muy reducido, pero que sí les permita tener la visión de varios actores del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. No es que nos sentemos cada uno a hacer la planeación, porque de pronto mi visión particular no conjuga el interés de todo el municipio y de los actores presentes. Entonces, esta definición de objetivos, de alcance, del escenario, la deben hacer en el marco de una reunión del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, donde todos estén de acuerdo cuál va a ser el norte que ustedes quieren darle a su simulacro.
Recuerden que los objetivos deben ser medibles, alcanzables y observables y deben estar en contexto con su realidad municipal, no imaginarios o supuestos demasiado extremos que tal vez no se presenten nunca, sino sobre una realidad y un contexto particular. Para la definición del alcance, entonces, la pregunta base es ¿hasta dónde quiero llevar mi ejercicio? ¿Hasta dónde queremos llegar? Y le voy a poner un límite, ¿cierto?, a mi ejercicio. ¿Cómo lo delimito? Voy a delimitar en qué espacio geográfico lo voy a hacer. ¿Lo voy a desarrollar en la cabecera municipal? ¿Voy a incluir a las veredas? ¿Qué veredas? ¿Todas las veredas? ¿Los corregimientos? Ese tipo de preguntas no las debemos hacer. ¿Quiénes son los participantes? Y vamos a tener un punto específico para definir los participantes más adelante. ¿Cuáles son los escenarios operativos que quiero recrear? Quiero hacer búsqueda y rescate, atención de heridos, instalación de alojamientos temporales. ¿Cuáles son esos servicios básicos de respuesta que quiero implementar ese día del simulacro? Y eso lo van a encontrar en sus estrategias municipales de respuesta. Vamos a delimitar también la duración. ¿Qué duración le quiero dar al ejercicio? 1 hora, 2 horas, 3 horas, y eso va a depender mucho de los escenarios operativos que ustedes quieran poner a prueba. ¿Sí? Si ustedes dicen, vamos a hacer la recreación, por ejemplo, de escenarios de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas por sismo, muy probablemente la duración de su ejercicio va a ser superior a un par de horas, porque ese tipo de escenarios requiere una operación más extensa. Entonces, todas esas preguntas les van a orientar el alcance. ¿Qué parte de la estrategia o qué instrumento de planificación van a poner a prueba? Bueno, eso también lo deben poner en el alcance. Y cualquier otro elemento que ustedes consideren que le va a poner límites a su simulacro, que acoten el simulacro como tal. Luego de tener definido nuestro escenario, nuestro objetivo y nuestro alcance, lo siguiente que vamos a hacer es definir el grupo de trabajo. Nosotros esta parte anterior la definimos en conjunto con el Consejo Municipal, pero en adelante la planeación del ejercicio no debe ser puesta en manos de todo el Consejo Municipal, sino en un grupo específico que se dedique a esto. Entonces, ese grupo específico debe cumplir algunas funciones. Este organigrama que ustedes están viendo es un organigrama ampliado, y están todas las funciones básicas que se deberían cumplir para poder desarrollar un simulacro de manera eficiente, pero eso no quiere decir que lo tengan que hacer exactamente igual. Ustedes lo que deben garantizar es que esas funciones alguien las está haciendo, es decir, por capacidad municipal puede que no tengan a 20 personas planeando el simulacro, pero si somos 4 o 5, que sí se esté haciendo lo que nosotros planteamos aquí. Quiero recordarles, haciendo un paréntesis, que todos estos pasos que ustedes están escuchando y viendo hoy, los pueden encontrar en la guía que ha desarrollado la unidad y que tenemos disponible en nuestro centro de documentación en nuestra página web, que es la guía para el desarrollo de simulacros y simulaciones. Es un instrumento que está en nuestro centro de documentación y que vamos a colgar en el micrositio que está activo desde el día de hoy para que ustedes lo descarguen y lo consulten libremente. Allí están también todos estos pasos. Entonces, esta estructura básicamente les muestra una persona que es el responsable principal del desarrollo del ejercicio, 3 personas que ustedes están viendo ahí en verde o 3 grupos de trabajo que se encargan de 3 funciones fundamentales. Una en términos de seguridad, y de seguridad vamos a estar hablando en la siguiente videoconferencia, de esos planes de contingencia que debo generar para el simulacro, pero eso lo vamos a tratar en un mes. Un enlace interinstitucional, quien va a estar a cargo de estar en contacto con las demás entidades del Consejo Municipal que no necesariamente están dentro de la planeación del ejercicio, y alguien que se encargue de la divulgación y manejo de medios locales y regionales. Luego tenemos una parte que ya viene con la ejecución y planeación como tal del simulacro, entonces tenemos un área técnica donde vamos a tener alguien que elabora el guión base para el simulacro, y ya vamos a hablar más adelante de cómo se desarrolla un guión, del montaje de los escenarios que tiene que ver con la adecuación, el maquillaje de los pacientes, adecuar la estructura, todos esos efectos especiales que ponemos en los simulacros para hacerlo pues, más real. Un grupo de controladores, los controladores los utilizamos mucho y son bastante eficientes en simulacros que involucren toma de decisión, es decir, donde
además de tener los escenarios operativos, también tenemos una especie de simulación inmersa en el simulacro en sala de crisis con sus consejos municipales convocados. Entonces estos controladores lo que hacen es apoyar ese proceso de toma de decisiones y de orientarlo. Digamos que lo que hace es mantener que el simulacro está dentro del alcance que nosotros definimos y que no se nos está saliendo de allí. También vamos a tener un grupo de evaluadores, estos ustedes los escogen en sus municipios. A nivel nacional nosotros vamos a tener algunos observadores en algunos puntos estratégicos del país, pero ustedes en su municipio deben escoger a alguien que les ayude a evaluar, que tenga una visión objetiva del simulacro y que no haya participado en la planeación. Es decir, que sea alguien externo que les pueda dar una visión bien amplia de lo que está observando allí. También pueden tener observadores, el observador es diferente al evaluador. El observador puede ir simplemente a documentarse de cómo ustedes lo desarrollan un simulacro. Por ejemplo, nosotros hemos tenido observadores que van a los territorios y van a aprender cómo se está desarrollando ese ejercicio. Eso lo pueden tener, pueden buscar. Muchas veces el sector privado manifiesta mucho interés en ese tipo de rol dentro de un simulacro, entonces pueden empezar a buscarlos. Entonces tenemos el área técnica. La segunda área es el área de planificación y allí básicamente tenemos dos funciones básicas. Pueden haber más, pero digamos que estas son las mínimas. Un grupo que se encarga de la documentación, ¿cierto? Y esto es muy importante que lo empecemos a hacer y es a documentar todo el proceso del simulacro. Porque nos pasa que hoy hacemos un simulacro, cambia la administración, cambia el coordinador, cambian los integrantes del consejo municipal y para el próximo simulacro es como si no tuviéramos unas lecciones aprendidas y una experiencia ganada en términos de planificación de estos ejercicios. Si nosotros empezamos a documentar, pues de una u otra manera estamos contribuyendo a que se garantice que el proceso va a ser continuo y que estamos dejando unas lecciones aprendidas en el territorio. Por otro lado, alguien que se encargue de los recursos, ¿cierto? De prever qué recursos son los que se necesitan para la ejecución del simulacro. Y esa área de recursos y de documentación, planificación, digamos que recoge las solicitudes de las demás áreas, ¿no? En planificación llegan recursos del área técnica, llega información de logística, llega información de administración y finanzas, y allí es donde se consolida todo esto. Luego tenemos una sección o un área de logística, donde ya vamos a tener concentrado todo lo que tiene que ver con esos recursos que consolidó planificación, entonces cómo se van a conseguir, ¿cierto? Entonces esta persona de logística nos va a hacer los enlaces y la consecución de todo lo que las demás áreas me están solicitando. En términos de telecomunicaciones, de transporte, de bienestar, alimentación, temas de aseo, baños y demás, instalaciones que tengamos disponible la sala de crisis y los recursos que se necesitan y los suministros que se identifiquen van a ser necesarios para el desarrollo del simulacro. Y por último, un área de administración y finanzas donde vamos a concentrar temas de presupuesto, contratos y demás, compras y la administración del recurso humano. En ese sentido puede ser que en cada entidad tengan estas funciones. Puede ser que una entidad va a aportar un recurso, otra entidad aporta otro, y todo eso debe estar integrado dentro de esta estructura. Entonces, esta es la estructura básica que ustedes pueden plantear. Recuerden que no es necesario que haya una persona por cada una de estas funciones. Sabemos que hay municipios donde no van a tener, digamos, la disponibilidad de tanto personal para la planeación, pero sí es importante que esas funciones puntuales de cada grupo se cumplan, que alguien las esté haciendo. La información ampliada de qué debe realizar en el antes, durante la planeación, en la ejecución y después de la realización del simulacro, lo van a encontrar en la guía para el desarrollo de simulacros y simulaciones. Bien, ¿quiénes participan? Entonces aquí viene la definición de la población objetivo y los participantes del que hablábamos en el punto anterior. La población objetivo responde a las personas o instituciones que están directamente involucradas en la ejecución del simulacro. Llamémoslo así, son los beneficiarios, quienes van a estar ahí recibiendo toda la retroalimentación del ejercicio. ¿Quiénes están allí? Los integrantes del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, las personas o entidades que van a ejecutar las operaciones de respuesta, bomberos, defensa civil, Cruz Roja, policía, ejército, los que estén presentes en su territorio, las comunidades específicas que se van a vincular, llámese hogares,
colegios, sector privado, todos los que van a participar allí, las empresas. Y esta población objetivo que nosotros hemos definido, allí no están incluidos quienes están planeando. El grupo de planificación es un grupo aparte, es un grupo que conoce todo el detalle del simulacro, paso a paso, cada pequeña consideración que se haya tenido. Por tanto, ese grupo de planeación no debe hacer parte de la ejecución del simulacro. Está como atrás, como tras bambalinas, revisando que todo lo que se planeó se ejecuta. Pero no es conveniente que participe, por ejemplo, en sala de crisis quien estuvo en la planificación, porque va a tener, digamos, por anticipado información y eso pues no nos garantiza que lo que estamos poniendo a prueba pues funcione. Entonces hasta aquí hemos definido el escenario, los objetivos, el alcance, un equipo de trabajo, una población objetivo y vamos a pasar a definir un plan de trabajo. Entonces ya teniendo toda esa información previa consolidada, vamos a definir un plan de trabajo. Igual que en cualquier proyecto o cualquier programa que ustedes van a desarrollar, pues deben hacer un plan de trabajo. Nosotros en la guía proponemos una estructura muy básica, muy fácil de utilizar. Vamos a colgar esos formatos en Word y en Excel, los que están en Excel, para que ustedes puedan incluso escribir sobre ellos. Si les parece funcional, los pueden modificar, si ustedes lo quieren hacer, están disponibles para todos. Entonces, este es el formato que nosotros proponemos para el plan de trabajo. Algunos nos reportan que tuvieron problemas de audio, entonces vamos a retomar desde este formulario del plan de trabajo. Entonces decíamos que debemos desarrollar un plan de trabajo muy detallado, con las acciones requeridas, los responsables, tiempos, los recursos que son necesarios, y esto lo vamos a plasmar en un formato que nosotros proponemos en la guía para desarrollo de simulacros y simulaciones. Ese plan de trabajo pues nos pide una información del grupo organizador, quiénes son los controladores, cuál es la población objetivo, y debe ir acompañado al final del diligenciamiento de este formato de un cronograma y de un presupuesto. Entonces ese cronograma debe ser muy detallado, con los responsables, con unos tiempos bien definidos. Tengan mucho cuidado en esa planeación de los tiempos, que de pronto no se pongan metas demasiado altas para desarrollar algunas cosas, sean muy realistas a la hora de plantear esos tiempos, y un presupuesto que tendrá que estar definido por sus respectivas entidades y por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. Entonces, esos tres hacen parte del plan de trabajo: el formato, el cronograma y el presupuesto. Ya teniendo entonces nuestro plan de trabajo, una de las acciones que va a quedar allí consignada es la elaboración del guión. ¿Qué es un guión? Un guión es un instrumento que nos relaciona de manera secuencial las situaciones esperadas, qué debe ejecutar determinado actor frente a esa situación, en qué momento, quién genera o cómo se genera esa situación, a quién va dirigida y por qué medio la dirijo. Entonces vamos a revisar el formato. El formato tiene una primera columna donde yo hago una numeración secuencial de los mensajes, simplemente para tener un orden. Una situación, y allí lo que voy a hacer es describir una situación específica. En este caso ustedes están viendo ahí la primera parte del guión que utilizamos el año pasado para el simulacro binacional que tuvimos con Ecuador en Chiles y Cerro Negro, esto es Nariño, municipio de Cumbal. Y allí, si ustedes leen el primer mensaje, lo que me está diciendo es cómo inicia esa historia. Un guión es una historia que tiene un inicio, un nudo y un desenlace, tal cual. Y aquí lo que yo estoy viendo en el primer mensaje es el inicio, cómo empieza esa emergencia, ¿cierto? Luego, en ese formato, encuentro unas acciones esperadas. Frente a esa situación que yo planteé, ¿qué se supone deberían hacer los diferentes actores? Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos una situación que nos dice que en un sitio, que es un resguardo indígena, se presentó un sismo y que la comunidad manifiesta temor. Y en las acciones esperadas plasmamos qué deberían hacer frente a esa situación la alcaldía, y lo planteamos allí. Pongo una fecha de envío, que para este caso, para nuestro simulacro, será el 5 de octubre, la hora, que en este caso será a las 10 de la mañana, con esas situaciones que empezamos nuestro simulacro, quién emite ese mensaje como tal, o dónde se genera esa situación,
por qué medio es que estoy haciendo conocer o cómo estoy entregando ese mensaje y a quién va dirigido. En muchos de los escenarios que nosotros proponemos, el primer mensaje va a ser el de la entidad técnica que nos informa la ocurrencia del evento. Por ejemplo, en un sismo, el primer mensaje de nuestro guión va a ser la ocurrencia del sismo. Y la consecuencia o la acción esperada pues será que el servicio geológico genere el boletín. Ese boletín lo generamos y se los vamos a entregar nosotros porque hace parte del escenario. Entonces, con eso iniciaría su simulacro. Si es en el caso de tsunami, igual, el tsunami es desencadenado por un sismo, entonces también empezará por, su guión empezará por ese primer mensaje, que es la ocurrencia del sismo. En el caso de huracanes, entonces empezará con un mensaje del IDEAM que nos va a informar la formación de un sistema en el Caribe que pueda afectar las costas de Colombia. Y de esa manera, pues todos los escenarios inician, todos los guiones inician con el evento, que es el que nos desencadena la emergencia y el que va a permitir que nosotros pongamos a prueba nuestros instrumentos. De este guión, ustedes también pueden encontrar información en la guía para el desarrollo de simulacros y simulaciones, y allí pueden ampliar un poco. Y está el formato para que ustedes lo puedan utilizar. Cuando ya tenemos esto definido, esa secuencia de acciones que nosotros ponemos en el guión necesita unos recursos. Es decir, si yo en el guión puse un mensaje que dice que el sismo generó el colapso de una estructura y esta estructura generó múltiples heridos, pues eso a mí ya me está dando luces de que necesito unos recursos para recrear esa situación. Una estructura colapsada, unos maniquís probablemente que voy a poner allí dentro de la estructura, unos pacientes afuera, unos actores que voy a tener que maquillar, entonces necesito los actores, necesito el maquillaje, que el sismo me generó un incendio, entonces debo recrear el incendio. Entonces esos mensajes me están dando luces de los recursos que voy a necesitar para poder recrear esa situación que estoy planteando allí. Entonces el siguiente paso va a ser definir los recursos, las instalaciones y los servicios que voy a necesitar para la ejecución del simulacro. Allí que se incluye en términos de instalaciones y servicios, ¿dónde va a ser el puesto de coordinación de la emergencia o la sala de crisis? Ya tenemos un lugar definido en la alcaldía, tenemos que buscar una locación más adecuada, entonces vamos a definir. ¿Cuál va a ser el puesto de control del simulacro? ¿Dónde va a estar ese grupo controlador que nos va a estar ayudando a direccionar y a darle norte al ejercicio? ¿Va a estar aparte en una sala contigua a la sala de crisis? ¿Va a estar en otra instalación? Entonces debo definir esto allí. Un lugar para descanso. Esto aplica muchísimo para simulacros largos, donde debo destinar unos sitios donde la gente pueda ir, distraerse un momento, tomarse un café y salir un poco del ejercicio. Un área para telecomunicaciones, bien definida. Dependiendo la magnitud del simulacro que ustedes vayan a desarrollar, pueden tener bodegas o centros de reserva. Un servicio de baños, fundamental, funcional. Áreas de abastecimiento y reabastecimiento en el tema de carros, por ejemplo, vehículos que ustedes vayan a utilizar, lanchas que necesiten reabastecer de combustible, pues ¿dónde va a ser ese reabastecimiento? Un área para manejo de medios de comunicación. Sabemos que en sus municipios siempre están muy activas las emisoras comunitarias, canales comunitarios, si tienen periódicos o medios escritos, pues también debo destinar un punto donde les voy a estar dando la información de cómo se está desarrollando el simulacro. Temas de electricidad, de comunicaciones, todo lo que garantice que el simulacro se va a desarrollar de manera efectiva y que no me va a hacer falta nada para poder desarrollar todos los escenarios que hemos planteado antes. También en términos de recursos, entonces todo lo que tiene que ver con insumos y materiales, lo relacionado con la adecuación de los escenarios, maniquís, máquinas de humo, que vamos a hacer un escenario de extricación vehicular, pues necesito el carro, señalización para la evacuación, para delimitar el punto de encuentro, todos estos insumos pues también los debo prever. Elementos para la sala de crisis que permitan el funcionamiento de la sala, computadores, papelógrafos, elementos de oficina en general, impresoras, todo lo que requiere una sala de crisis para funcionar. Y elementos de bienestar como puntos de hidratación, elementos de cafetería, insumos de aseo, y todo lo que garantice
un buen desarrollo del simulacro y que la gente esté cómoda en medio de la situación. Hasta ahí vamos con los puntos de planeación de nuestro simulacro. Esto lo deben desarrollar en el siguiente mes hasta que tengamos la próxima videoconferencia, es decir, que en el 25 de agosto que tenemos nuestra siguiente videoconferencia, ya deben tener claramente definidos objetivos, alcance, quién es el grupo de trabajo, ya deben tener el plan de trabajo y de hecho ya debe estar corriendo su plan de trabajo, deben tener definidos cuáles son los recursos que necesitan, el presupuesto y quiénes van a cumplir con todas esas funciones, unos roles bien definidos y cuál es la población que va a participar. Todo eso en este mes que tienen hasta el 25 de agosto con estos puntos de planeación. ¿Qué vamos a tratar en la próxima videoconferencia? Entonces, en la siguiente videoconferencia vamos a estar hablando de 4 aspectos fundamentales. Vamos a estar hablando de aspectos de seguridad. Esto tiene que ver con planes de contingencia del simulacro. Si vamos a tener escenarios operativos, debemos garantizar un plan de contingencias, un plan de seguridad. La estrategia de comunicación, la vinculación y participación de los diferentes sectores presentes en el territorio y la evaluación del simulacro. Entonces ya tenemos bastantes tareas y bastante trabajo para desarrollar durante este mes, de manera que en septiembre nos vamos a concentrar en estos 4. Eso no quiere decir que, por ejemplo, la estrategia de comunicación no empiece a correr desde ya. De hecho, hay algunos aspectos que ya deberían empezar a poner en marcha, como la identificación de las comunidades, de informar para que la gente también se motive y participe. Quiero hacer mucha precisión en que la participación comunitaria es fundamental en un simulacro. Debemos vincular a las comunidades, entonces en ese sentido la evacuación se mantiene, es un buen instrumento también para que las personas se mantengan activas dentro de la gestión del riesgo, adicional a los escenarios que nos van a permitir poner a prueba nuestra estrategia. Entonces, poner a prueba la estrategia implica muchas cosas, no solamente la evacuación como lo hemos venido haciendo hasta hoy. Es una buena oportunidad, es un reto para todos, es un momento, ya pasados 5 años de la promulgación, 4 años de la promulgación de la 1523, creo que todos estamos listos para empezar a poner a prueba nuestros instrumentos de planificación, de manera que los invitamos a que se vinculen activamente. Todas las preguntas que ustedes tengan, por supuesto, la pueden hacer llegar. Recuerden el correo del simulacro, simulacro@gestiondelriesgo.gov.co. Allí nos pueden hacer llegar todas sus observaciones, inquietudes. En término de 24 horas nosotros respondemos sus inquietudes o sus observaciones, entonces utilicen esa herramienta. De igual manera les recuerdo que va a estar activo el micrositio desde el día de hoy. Allí van a encontrar material muy importante para la planificación y también para las comunidades. Allí vamos a poner algunos videos comunitarios que hemos desarrollado en la unidad de entorno de erupciones volcánicas, a sismo, a huracanes. Lo pueden encontrar allí, y material en general que va a servir de apoyo para la planeación. Agradecemos muchísimo a todos los que se conectaron el día de hoy. Para nosotros es muy valioso contar con todos ustedes, y vamos a dar paso entonces a una sesión de resolución de preguntas. Todas las preguntas que ustedes han estado formulando durante la videoconferencia a través de nuestro chat, entonces vamos a empezar a revisar las preguntas más relevantes para responderlas. Si hay preguntas que no respondemos es porque tal vez no tenemos la información en este momento, puede pasar, y la estaremos respondiendo a través del correo, de manera que vamos a empezar entonces con la primera pregunta. Bueno, en realidad hay 2 o 3 preguntas que apuntan a lo mismo y estamos como expresando la preocupación de si esta teleconferencia queda grabada y queda disponible. Claro que sí. Esta teleconferencia queda grabada, queda disponible en el micrositio del Simulacro Nacional. Las próximas teleconferencias de igual manera van a quedar grabadas también, porque sabemos que muchas personas no pudieron hoy día tener contacto con nosotros, pero tendrán la oportunidad más adelante, cuando tengan un momento, pues de descargar entonces la grabación y ver esta misma información. Tenemos unas preguntas asociadas con el micrositio.
El micrositio, ¿cómo se ingresa? A través de la página institucional de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Ahí ustedes se encuentran un banner, hace clic sobre el banner y le lleva directamente al micrositio. En el mismo micrositio, y ahí quiero responder otra de las preguntas que hicieron hace unos minutos, además de toda la información que acaba de mencionar Sandra, pues también está el archivo en versión PDF de la guía para simulaciones y simulacros. No solamente la pueden descargar de la opción de centro de documentación de la página institucional, sino que también la pueden descargar de mi propio micrositio del simulacro nacional. ¿Alguna otra pregunta tenemos allí? Sí, aquí hay varias que podemos responder. Entonces, preguntan que dónde están los links para descarga de los diferentes documentos y que si los formatos están en la guía. En la guía efectivamente están los formatos, pero la guía está en un PDF. En el micrositio vamos a colgar los formatos en Word para que ustedes puedan diligenciarlos. Ahí ya estarían disponibles y van a estar ahí en el micrositio. Entonces, ahí simplemente ustedes le dan clic y les va a dar la opción de descargarlo de inmediato. Vamos a ver por acá. Nos preguntan en Guaviare, una pregunta, ¿se puede incluir un fenómeno amenazante que no esté incluido en mi estrategia de respuesta? No. Si la estrategia de respuesta no incluye ese fenómeno amenazante en el que usted de pronto esté pensando, es por dos razones. Una, o su diagnóstico o análisis de amenazas, vulnerabilidades y riesgos quedó incompleto, o es un fenómeno que no se presenta en su territorio. Entonces tendrían que entrar a revisar si es que quedó faltando o definitivamente no les apunta. Entonces es muy importante. Es muy probable que no haya quedado en la estrategia, entonces tendrán que entrar a definir. Hay una pregunta bastante interesante que tiene que ver con los recursos. Le preguntan que si salen del Fondo Municipal de Gestión del Riesgo. Bueno, aquí, y Sandra en su presentación lo mencionó, cómo articulamos todo esto con el Plan Municipal de Gestión del Riesgo. Se debe entender que los recursos que estén disponibles en el Fondo Municipal de Gestión del Riesgo son para financiar o cofinanciar las actividades de conocimiento del riesgo, de reducción del riesgo y de preparación para la respuesta. Además que también son para financiar acciones de respuesta y recuperación. Pero en términos de preparación para la respuesta, es muy importante que el municipio tenga en su Plan Municipal de Gestión del Riesgo actividades asociadas a este tema, como por ejemplo los simulacros. Entonces es muy importante que haya una articulación entre lo que estoy planificando, entre las actividades de preparación para la respuesta, como los simulacros, y los recursos que estén disponibles desde el Fondo Municipal de Gestión del Riesgo. Sería lo ideal, pero también tenemos que tener en cuenta algo muy importante, y es que yo les decía al principio de mi presentación, por ejemplo, que aquí tiene que haber una muy buena participación de lo público, lo privado y lo comunitario. Entonces, por eso es muy importante que desde esa instancia tan importante como es el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, en este proceso de planificar, de planear qué es lo que se va a hacer en el simulacro municipal, pues estén los actores de lo público, lo privado y lo comunitario. Sabemos mucho, por ejemplo, que del sector privado hay muchas empresas que estos espacios también los ven como una oportunidad para poder poner a prueba sus propios mecanismos de respuesta. La invitación que le hemos hecho al sector privado es que esos mecanismos de respuesta que van a poner a prueba en el simulacro lo hagan articulados con lo comunitario y obviamente con lo público. También es una oportunidad de que desde lo privado haya cofinanciación de este tipo de actividades. Finalmente aquí todos ganan, porque es como lo decíamos al inicio, buscando que haya una mejor coordinación, una mejor comunicación para poder fortalecer y ser más efectiva la respuesta. Y tenemos otra pregunta bastante interesante también, tiene relación con lo que explicábamos del proceso de inscripción. Tiene razón quien hace la pregunta, y es que no dejemos este proceso de inscripción para el final. O sea, si bien es cierto que tenemos un periodo de 2 meses, pues no vamos a inscribirnos en la semana previa al simulacro. Un poco la invitación. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes definan, si no lo han definido ya, pues definan en los próximos días cómo van a hacer el simulacro, y una vez lo tengan claro, pues inmediatamente formalizar su proceso de inscripción con las gobernaciones departamentales, ¿sí? Para nosotros es muy importante
y vamos a estar haciéndolo, medir cada semana pues cómo va a ser el comportamiento de las inscripciones, para poder saber cuál ha sido la respuesta de los municipios ante esta propuesta denominada Quinto Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencia. Entonces es muy importante, muy bien, gracias a la Gobernación de Nariño por hacer esa observación, no lo dejemos para los últimos días, sino que desde ahora, desde el próximo lunes que inicia el proceso de inscripción, pues empezar a trabajar en ello. Bien, tenemos otra pregunta. Nos dicen que si los privados deben inscribirse con la gobernación. No, los privados deben hacer parte de los consejos municipales y deben inscribirse con el consejo municipal, con las alcaldías, no con las gobernaciones. Recuerden que en la próxima videoconferencia uno de los puntos a tratar es la vinculación de los sectores y allí vamos a estar ampliando la información de cómo vincular al sector privado en la ejecución del ejercicio, pero deben hacerlo con sus municipios. También nos preguntan, vamos por acá, Nelson, las presentaciones, que si las presentaciones van a estar disponibles. La presentación solita también la vamos a estar colgando en el micrositio. Muchos nos han preguntado cómo acceden al micrositio. Este webinar, esta videoconferencia la están viendo a través del micrositio, entonces esa es la página a la que deben acceder. Sin embargo, acabo de enviar el link por el cual ustedes acceden al micrositio. Sin embargo, si lo pierden, el micrositio está habilitado a través de nuestra página web www.gestiondelriesgo.gov.co. A través de ella pueden ingresar. Tengo dos preguntas, muy interesantes también. ¿Cuál es el rol, o más bien preguntan sobre los recursos desde el Fondo Nacional o desde la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo? Lo hacemos como lo hemos hecho en las versiones anteriores. Digamos que el aporte nuestro es más de orientación y de facilitar algunos procesos. De pronto los municipios y los departamentos que ya han participado en las versiones anteriores lo saben muy bien. Por ejemplo, el tema de la estrategia de comunicaciones para el simulacro se genera desde acá. Los comerciales de televisión, las pautas o las cuñas para radio, los diseños de los afiches, todo eso se hace desde acá y se pone a disposición de los municipios para que lo difundan. También la asistencia técnica, como por ejemplo esta teleconferencia, es una herramienta, un mecanismo que nosotros tenemos para poder brindarles la información mucho más directa a los municipios y la asistencia que se requiera. Y con respecto a la siguiente pregunta, tiene relación que si desde la unidad vamos a enviar delegados a los territorios para brindar mayor orientación. En realidad eso es un rol que son las oficinas departamentales de gestión del riesgo. El rol de ellos es brindar esa información. Nosotros estamos dando todos los canales, estamos dando toda la información general, pero ya ese acompañamiento más personalizado es una responsabilidad de las gobernaciones departamentales a través de las oficinas departamentales de gestión del riesgo de desastres. Lo que sí nosotros estamos coordinando con algunas entidades más de carácter internacional es que haya un acompañamiento en algunos puntos del país, eso lo estamos consensuando. No quiero anticiparme a dar nombres de municipios todavía, pero estamos coordinando para que hayan unas personas en calidad de observadores el día del ejercicio. En calidad de observadores el día del ejercicio. Lo estamos manejando, pero creería que en futuros teleconferencias de este simulacro nacional podemos dar la información mucho más aterrizada. Tenemos algunas preguntas que también podemos conjugar en una sola. Entonces nos preguntan, ¿qué pasa si no hay estrategia municipal en el municipio, pero quiere participar, o si esta está en revisión? Si no hay estrategia municipal de respuesta, la primera invitación y la más importante es que pueden iniciar la formulación en este instante. Recuerden que también en la página y en el centro de documentación de la unidad encuentran la guía para la formulación de la estrategia, que también vamos a estar colgando en el micrositio, y el formato actualizado. Sin embargo, si el tiempo no es suficiente y ustedes tienen instrumentos previos de planificación como protocolos específicos, o tienen todavía su antiguo
PLEC, sabemos que muchos municipios todavía tienen sus planes de contingencia que perdieron vigencia con la ley 1523, podrían aprovechar para tomar ese instrumento y modificarlo para que se convierta en una estrategia. Y una cosa muy importante, si ustedes en su municipio están justamente en la fase final de formulación de su estrategia, no la aprueben todavía. Pónganla a prueba en el simulacro del 5 de octubre, allí van a obtener información muy valiosa, lecciones aprendidas, realizan los ajustes y ahí sí pasan al proceso de aprobación. Es el mejor escenario para que ustedes sepan si su estrategia está acorde con los requerimientos. Entonces, denle la esperita para poder hacer una aprobación de un instrumento que ya esté validado con el simulacro. ¿Quién es el responsable de la planeación del ejercicio? Recuerden que la gestión del riesgo en los municipios es responsabilidad en primera instancia del alcalde, quien preside el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, pero por supuesto él delegará una persona de la Oficina de Gestión del Riesgo o el coordinador de gestión del riesgo, que muy seguramente será la persona encargada de la planeación, pero es una delegación que debe hacer el alcalde o el Consejo Municipal en pleno para tomar la decisión de quién sería el responsable de la planeación. También nos preguntan, ¿los hospitales y clínicas pueden participar? Y otra pregunta que podemos responder al tiempo, ¿los conjuntos residenciales en Bogotá pueden vincularse? Sí, tanto los hospitales como las clínicas, ese es un sector específico, puede vincularse con el municipio, tendrá que hacer el link e inscribirse con ellos, y los conjuntos residenciales también, no solamente en Bogotá, sino en cualquier ciudad del país. Les recomendamos a quienes no son coordinadores o integrantes de entidades que hagan parte de los consejos municipales, si usted es un privado o una persona de la comunidad, diríjase a la oficina de gestión del riesgo de la alcaldía de su municipio y allí le van a indicar cómo inscribirse y cómo va a ser el proceso de vinculación. Bien, hay una pregunta de Bucaramanga. Quieren saber si pueden inscribir varios fenómenos. Bueno, como está planteado el proceso de inscripción es para que se registre un solo fenómeno amenazante sobre el cual se va a desarrollar el simulacro. También se explicaba en la presentación hace unos minutos que puede ser que un fenómeno amenazante me genere unas consecuencias. Entonces, como lo explicaba también, pasa con una ciudad de la costa caribe colombiana que ya decidió hacerla sobre un evento tecnológico, pero ese evento tecnológico va a ser gatillado por un fenómeno natural que va a ser lluvias o inundaciones. Entonces, sí se puede jugar un poco con este tema de los fenómenos amenazantes, pero el consejo que nosotros les damos es que, bueno, finalmente el que mucho abarca poco aprieta, es que cuando se planee este guión, este simulacro y se defina todo esto, pues tampoco pensar en hacer muchas cosas que a la larga les va a significar movilizar muchos recursos o que no les va a cumplir los objetivos reales que debe tener y es poner a prueba un instrumento de planificación o una etapa del instrumento de planificación. Entonces es muy importante que el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, cuando decida cómo va a ser su simulacro y sobre qué lo va a hacer, pues que tengan muy en cuenta todo lo que puede significar poner muchos escenarios o una cantidad de escenarios que se originan de uno solo. Hay que definirlo muy bien y en eso sí el llamado es para que no nos llenemos de muchas actividades y finalmente dejemos de lado el cumplimiento de los objetivos originales del simulacro nacional. Y hay otra pregunta y es con respecto a las alianzas público-privadas. El proceso de certificación, eso lo define el municipio. Finalmente, el ejercicio es de ustedes, el ejercicio es del municipio. Por lo tanto, las reglas de juego las define el municipio. Hay municipios en las versiones anteriores que sí, que han certificado, han hecho certificaciones a las instituciones públicas y privadas que han participado. Eso lo deciden los municipios y porque finalmente, vuelvo y repito, el ejercicio es de ustedes. Bien, tenemos otra pregunta muy importante y es si existe o tenemos un modelo de una EMRE, una estrategia municipal ya desarrollada. En el micrositio vamos a estar colgando el formato en Word, digamos que es una guía
y ustedes lo que tienen que hacer es empezar a diligenciarla. El modelo ya está hecho, vale la pena aclarar que es un modelo nuevo que estamos implementando este año, que hemos tratado de armonizar con la guía que ya tenemos desde el 2013, pero lo van a tener en Word, lo pueden descargar y es tarea ya del Consejo Municipal ponerse a diligenciar el formato y hacer los análisis respectivos para formularla. Lo van a tener disponible en formato Word en la página. No sugerimos ni recomendamos tomar estrategias de otros municipios porque puede que lo de otro municipio no aplique para el suyo. Entonces no recomendamos porque pueden sesgar su planeación. Lo recomendable es que se sienten con su consejo municipal y hagan la formulación del instrumento. Alguien también preguntaba, o decía más bien, que podrían contratar la elaboración de la estrategia. En efecto, lo pueden hacer, pero la recomendación es que hagan un proceso acompañado, que el consultor no vaya y les formule la estrategia y se las entregue ya hecha en unos meses. Lo ideal es que ese consultor acompañe al municipio en la formulación de su estrategia y que sean ustedes como conocedores de su territorio, qué es lo que necesitan en su estrategia municipal. Entonces, lo pueden hacer y reitero que el modelo va a estar disponible en el micrositio en formato Word para todos. Preguntan, Sandra, ¿cuál es el tiempo máximo estimado para un simulacro? No tenemos tiempo máximo estimado, eso depende de los recursos que usted tenga disponible para el simulacro. Entre más extenso lo haga, más inversión va a tener que hacer. Entonces, fíjese muy bien en qué disponible va a tener, qué presupuesto va a tener disponible, porque eso también le puede delimitar el alcance de su ejercicio. Nosotros hemos desarrollado simulacros de 4 o 5 días, pero eso requiere una inversión bastante alta. Entonces, depende mucho de la disponibilidad de presupuesto y de recursos en el municipio. ¿Hay algún perfil que deba tener la persona que organiza o que lidera la organización del simulacro? Lo ideal es que la persona que organiza o lidera el simulacro sea una persona conocedora de la estrategia municipal de respuesta, conocedora del territorio, ¿sí? Y que cuente con unos antecedentes y conozca los antecedentes de emergencia del municipio. Es decir, que lo recomendable no es que sea alguien externo, o que sí lo es, pues si haya alguien ahí acompañando el proceso, pero sí debe tener un conocimiento del contexto territorial. Bien, tenemos las últimas preguntas. Aquí hay una que tiene que ver cómo es el proceso de inscripción de las empresas. Bueno, ya lo hemos dicho, el simulacro se organiza, se ejecuta y se evalúa en el municipio. Por lo tanto, el proceso de inscripción es con el municipio. La invitación que le hacemos a los usuarios que representan empresas o establecimientos comerciales o incluso instituciones educativas es que contacten, una vez terminen esta teleconferencia, inmediatamente al coordinador o coordinadora de gestión del riesgo del municipio y le pregunten cómo pueden ustedes o la entidad que ustedes representan hacer parte del simulacro nacional el 5 de octubre. El municipio definirá entonces cómo va a ser esa participación. Todo esto se origina obviamente desde el momento en que decida el municipio participar y hacer todo su proceso de organización, ejecución y evaluación del simulacro nacional en su municipio. Bueno, nuevamente hay muchas preguntas con respecto a la certificación, es la misma respuesta, eso lo define el municipio. El municipio define primero si certifica o no certifica a quienes participan, y si define certificarlo, pues también tendrá que decidir de qué manera lo hace e informar pues a los participantes. Nuevamente entonces, y para terminar, recordamos que tenemos disponible entonces el micrositio del simulacro nacional con toda la información disponible para que ustedes la descarguen en versión de videos, en versión de PDF. Tenemos el correo simulacro@gestiondelriesgo.gov.co para que también escriban si tienen alguna duda adicional a las que ya han hecho en esta sesión de preguntas y respuestas. Y también están disponibles las próximas teleconferencias, y aprovechamos para ir cerrando y también haciendo la invitación. Será entonces la tercera teleconferencia programada para las 10 de la mañana del día 25 de agosto.
esperamos nuevamente tenerlos a ustedes en contacto para continuar hablando de este simulacro nacional y todo el proceso de organización. Bien, no tenemos más preguntas, las pueden seguir haciendo, por supuesto, nosotros por el chat o por el mismo correo electrónico podemos seguirlas respondiendo. Queremos nuevamente, y para finalizar, pues en nombre de Sandra y el mío, y en nombre de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, agradecerles su participación. Tuvimos un poco más de 200 usuarios conectados, de municipios, de los departamentos, de organizaciones técnicas, organizaciones de respuesta del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, en el nivel nacional, en el nivel departamental, en el nivel municipal, muy atentos a las presentaciones y pues nada, solamente agradecerles, desearles un feliz resto de día y nos vemos entonces el próximo 25 de agosto a las 10 de la mañana en nuestra próxima teleconferencia. Muchas gracias para todos. Gracias.